otra cosita que está muy chula, que me parece bastante interesante, este salseo que han soltado por aquí sobre el mundo del desarrollo. Lo ha dicho Carla y vamos primero con la raíz. Decían aquí en Reddit: hoy he visto cuánto dinero gana mi jefe, cuánto dinero le cobra al cliente. Estaba trabajando en una compañía de servicios y soy el único desarrollador en uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Y me pagan bien, o sea, no me puedo quejar. Pero mi jefe no hace absolutamente nada más allá que hablar con el cliente y entender los requerimientos. Pero ayer pude ver cuánto es lo que le cobra el cliente y me explotó la cabeza. Son más de 5 veces lo que me pagan a mí. Así que le escribí al cliente directamente para ver si me quería a mí contratar. Pero lo que hizo en realidad fue enviarle ese correo a mi jefe y entonces mi jefe pues me ha preguntado que por qué he hecho eso. ¿Es que los clientes no saben cuánto cuesta contratar a sus propios desarrolladores? ¿Qué pasa si soy freelance? Tengo trabajo de freelance y puedo conseguir clientes como este. Esta ha sido la historia, ¿no? Entonces, claro, lo interesante de esto es que hay gente pues, que está a favor, gente en contra, lo típico, ¿no? Eso no se hace, se llama plusvalía, eso es horriblemente rata, qué estupidez como llegó, debió ser más inteligente. Si tiene nada, un NDA le mete una demanda que le quitan la casa. Nunca hay que mandar un correo así a un cliente. Lo difícil es conseguir clientes. Mal el jefe, peor el programador. ¿Qué botón el cliente? Malditos intermediarios. Claro, intermediarios. Tan fácil ese trabajo del jefe que le salió mal. Solo por hablar con el cliente y entender los requerimientos. Ya, ahí eso, la verdad es que eso te he dicho, ¿eh? Solo por hablar con el cliente y entender los requerimientos. Solo. Obviamente, claro, cobrar 5 veces lo que cobra el desarrollador. ¿Es mucho? ¿Es poco? A ver, os voy a explicar yo una historia. Yo cuando empecé en el mundo de la programación, en el primer salario, que además lo podéis ver, el salario que cobré, que lo estuvimos comentando el otro día, pues, ¿qué pasó? En mi primer trabajo yo cobraba limpios, si no me equivoco, unos 1.200 euros. Netos, ¿vale? Limpios. Mira, en Nacencia, 2010. Limpios, cada mes yo cobraba 1.200 euros al mes. Y yo, al mes, hacía diferentes webs con WordPress. Además de cosas con .NET y tal, pero empecé a hacer páginas web con WordPress para diferentes agencias, para clientes finales y todo esto. Bueno, ya llegó un punto que yo hacía las páginas bastante rápido, o sea, el WordPress ahí tenía un sistema con CSS ahí súper bien, lo hacía muy rápido. Y a lo mejor en 2 semanas yo me podía ventilar una web completa de WordPress y era brutal, ¿no? Y bueno, mi jefe estaba subiéndose por las paredes. Total, uno de los primeros no, pero yo qué sé, cuando ya lleva 3 o 4 meses, me acuerdo que estábamos trabajando para un cliente que trabajaba con el Barça, que era un tema de tickets, de entradas y todo esto. Yo, como todos los meses, cobré 1.200 euros. Y yo hice esa web que la hice en 3 semanas o así, más o menos. Bueno, cuando nos invitaron a un evento para inaugurar la página web, que eso fue, bueno, una locura, allí me enteré cuánto habían cobrado mi empresa por la página. Y no eran 5 veces más que lo que cobro. ¿Cuánto decís que cobró mi empresa por esa página web? ¿Cuánto decís? ¿Cuánto os imagináis vosotros? Os voy a decir, os lo voy a decir de otra forma. Yo con eso hubiera podido trabajar casi 20 años en esa empresa. O sea, yo cuando me enteré de la burrada de dinero, teniendo en cuenta que yo cobraba eso, 1.200 euros. O sea, pongamos que al año, pues 1.200, 12.000, 15.000 euros limpios. Pues claro, 12.000 euros limpios. 12.000, bueno, un poquito más, 12.000, a lo mejor eran 12.000, 15.000. A lo mejor menos de 20 años. Pero estaban cerca de los... Sí, estaban cerca de los 200.000 euros. Estaba cerca de los 200.000 euros. Es muy bestia. A ver, claro, que yo en esos puntos, yo puedo entender, es una burrada.
Es una salvajada. O sea, es una salvajada. ¿Qué pasa? Que era un sistema de ticketing, que teníamos que hacer tickets. Claro, con WordPress, en aquel momento, muy poca gente a esa velocidad podía hacer desarrollos. Y con el tema de WordPress, que ya tenía la base de datos, yo ya tenía mucha experiencia y hacemos el tema de venta de tickets, que los tickets además costaban una pasta, que había reventas, había cosas y se pagaba, y pagaron una verdadera salvajada. ¿Qué pasa? Que cómo se vendió el proyecto, que se va a hacer en menos de un mes, es como que iba a trabajar todo el equipo de la empresa. Y solo trabajé yo. Solo trabajé yo. La idea es, sí, van a trabajar 6 desarrolladores, 2 seniors, 2 mid, un designer, y solo trabajé yo. Casi 200.000 euros. ¿Qué os parece? Entonces, claro. ¿Cómo me enteré? Porque se lo dijo en la cara, se lo dijo totalmente en la cara. Le dijo en la cara que le iba a pagar que sí, que no sé, que para la siguiente semana, que iba a hacer el primer pago de 100.000 y que no sé qué, lo iba a hacer más adelante y tal. Y se lo dijo delante mío. El que había comprado la web, la empresa, se lo dije a mi jefe delante mío. Que yo creo que mi jefe ahí se arrepintió de haberme invitado, que a mí, os voy a decirlo totalmente, os lo voy a decir totalmente en serio. Yo en ese momento... Yo no era consciente. Yo estaba... estaba agradecido que me invitasen al evento. Yo estaba ahí bien vestido. Estaba en una nube de que me habían invitado a un evento ahí con canapés, con bebidas y tal, en el Camp Nou. O sea, yo estaba por las nubes. Yo estaba en una nube. O sea, sí, no estaban bromeando con la cantidad. No, a mí me dieron el diseño hecho, eso es verdad, me dieron el diseño hecho, pero a la diseñadora, ya os digo yo, porque lo sé, no le pagaron 150.000 euros, ni 100.000, ni 50.000, ni nada de esto, ni nada de esto. O sea, de hecho hicimos un montón de cambios ahí a la vez, cambios, o sea, que tampoco se parecía al final a lo que nos habían dado en el diseño. Pongamos que le dieron a la diseñadora 5.000 euros, que ya me parece muchísimo, pero bueno, que una locura. En fin. Esas cosas, ¿no? Yo hice una página, en un mes me pagan 16.000 al mes en esa empresa, supe que cobraron 86.000. Joder, pero te pagaron 16.000. A mí me pagaron 1.200 euros. 1.200 euros. Que es verdad que más adelante me subieron el sueldo, pero tampoco mucho, las cosas como son. Pero bueno, que he visto esto, y ahora os voy a decir, ahora hablemos de esto polémico, pero que es una cosa que la que sí que creo, ¿no? Dice, ¿quién paga 200.000 por una web? Ya, pero pensad que no era una web que parece una landing, era un sistema de tickets de entradas para el Camp Nou, donde a lo mejor hay entradas y de reventa, por ejemplo, de reventa yo creo que se pagaban, pero una verdadera salvajada, no sé si podías llegar a pagar 1.000 euros y tal. Incluso la idea era utilizarse también para otros eventos deportivos, no solo para el Camp Nou. Y se podían crear tantos eventos deportivos como quisieras. Es que, a ver, es que el sistema que creamos fue una pasada, que se podía hacer con el Camp Nou, pero que tú podías crear con un custom content type de WordPress. Al final tú podías poner la imagen que querías, el título y empezar a hacer una venta de tickets exagerado. O sea, fue tremendo lo que hicimos allí, ¿eh? Y también había en ese momento sistema de reventa que yo pensé que eso era mega ilegal. Ellos lo que hacían eran comprar los tickets y no sé cómo hacían que los podían revender y tal. Y tenían algún tipo de trato con el Camp Nou, porque ya os digo que en el evento fue en el Camp Nou. O sea, que algo raro tenían que tener esta gente para que eso funcionase, ¿eh? Así que yo no me quiero meter en rollos, no doy más ejemplos, no quiero meter más ejemplos para que no me llame. Hombre, de hace 20 años esto, ¿eh? También habrá llovido. ¿Y no es un poco raro desarrollar algo así dentro de WordPress? Pues no, funcionó súper bien y la verdad sé que estuvieron muchos años con ello, ¿eh? No sé, luego lo habrán cambiado. Pero la verdad es que funcionó súper bien. Que en este caso yo entiendo esto que dice por aquí, ¿no? Que dice, claro, mi jefe y tal, pero también os digo una cosa. Yo no hubiera conseguido ese cliente nunca. O sea, es muy, muy exagerado, ¿eh? Es muy exagerado, ¿eh? Es muy exagerado que yo cobraba 1.200 euros al mes y ellos se llevaron, pues eso, casi 200.000 euros. Es que creo que eran 180.000 euros lo que se llevaron. Era mucho dinero. Y claro, era porque se supone que eran todo el equipo de desarrollo. Era muy exagerado, pero yo la verdad de ningún tipo de forma hubiera encontrado un cliente así, ni en mis mejores sueños hubiera encontrado un cliente así, ni hubiera tenido las reuniones que tuvo antes
todas las negociaciones, entender los requerimientos, o sea, hubiera sido muy difícil. Yo no lo hubiera hecho y no hubiera conseguido, ni siquiera hubiera soñado con cobrar eso, porque también un problema que muchas veces vemos, que no nos damos cuenta con esto, es el hecho de que, claro, tú sabes ahora, yo me enteré después lo que se supone que cobraba, pero me enteré después. Yo jamás se me hubiera pasado por la cabeza a mí cobrarle 200.000 o 180.000 euros a esa persona. Es que hubiera sido imposible pensarlo. Es que no se hubiera pasado por la cabeza. Que sí, que alguien me dirá, bueno, pero con que hubieras cobrado 25.000 ya hubiera sido sobrado. Sí, pero ya no hubiera sido lo mismo, ¿no? Y en esto, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? De que muchas veces yo creo que cuando hay mucho intermediario es un rollo. Cuando hay mucho es normal. Pero de vez en cuando alguno es que es parte de la cadena alimenticia. Porque quieras o no, como desarrolladores, a veces no entendemos el valor de que alguien confíe en ti, que te pueda dar un proyecto de esas características, que haya una confianza, que entiendas todos los requerimientos, todas las reuniones. Hay un montón de trabajo ahí que, quieras o no, es difícil, ¿eh? Así que lo tenemos que entender y hablar un poco y entenderlo con deportividad, porque al final yo creo que es difícil. Si tú cobras bien y estás contento con eso, yo creo que no tiene sentido que te enteres. Imagina una empresa gigante que mueve miles de millones de euros. Imagina una consultora. Pues si es que hay consultoras que ganan millones de euros, que a lo mejor cierran un contrato y por hacer la página web de Betacat, saber qué, 5 millones de euros. Y a ti te llegan, no te llega nada. No te llega absolutamente nada. Entonces, es hacerse mala sangre y al final no tiene mucho sentido, ¿eh? Y aquí Carla lo dice, siempre me ha sorprendido que haya gente que cree que no deberían existir intermediarios. Conseguir clientes y mantenerlos felices es extremadamente difícil. Sin duda la persona que crea que puede saltarse al jefe y cobrar exactamente lo mismo a un cliente, simplemente vive en un mundo de fantasía. Y yo la verdad es que creo que sí que a veces los intermediarios se pasan. Hay que entender que en este caso, que alguien te consiga un proyecto de esas características no es fácil. Y que tú como freelance puedes conseguir buenos contratos, pero no vas a conseguir seguramente los mismos. Es que solo los contactos, tener contactos, ya es algo que cuesta dinero. Solo tener contactos, que es bastante interesante, solo el tener contactos ya es una cosa que realmente te puede abrir demasiadas puertas. Hay gente que trabaja solo de eso, de tener contactos, y por eso muchas veces os digo, hace contactos y todo esto, ¿no? Una empresa que no solo tiene responsabilidad con tu salario, también alquiler, salario de otra persona, las reuniones, confianza de los clientes, sí, y que al final, si por lo que sea hay problemas, también ¿quién se va a comer el marrón si hay un problema, ¿no? ¿Quién va a responder si falla? Pues sí, a lo mejor a ti te despiden y tal, pero las posibilidades de devolver dinero de la tajada y tal, quien va a responder ahí, la responsabilidad final no va a ser la tuya, ¿no? Uno cuando freelance, ¿cómo hace para poner los proyectos que uno ha realizado en el portfolio? Pues los pone en el portfolio, mientras no sean privados y tal. Es una verdad a medias, como freelance se gana mejor que una empresa. Sí, puedes potencialmente ganar mejor que una empresa, potencialmente. Puedes potencialmente ganar más que una empresa, pero de nuevo tienes un trabajo extra, que es buscar los clientes, negociar con los clientes, y yo creo que sí que lo puedes conseguir. O sea, yo creo que sí que puedes trabajar sin intermediarios totalmente y puedes ganar bien, pero hay que aceptar que obviamente vas a tener mucho más trabajo y vas a pasarlo peor en muchas cosas y potencialmente eso te va a dar más dinero, pero no te vas a enfocar simplemente a decir, pues voy a desarrollar. No, va el riesgo, el hecho de tener que responder, tener que hacerlo todo tú, a no ser que tengas una empresa, y entonces cuando te das la empresa ya, pues tú decides y haces lo que quieras, ¿no? Lo peor parte de tener clientes es tener clientes, totalmente. Lo peor de tener clientes es que ya no tienes un solo jefe. Ese es el peor problema. El peor problema de no tener jefes y tener clientes, o sea, no tener jefe y tener clientes es que entonces tienes más de un jefe. Ese es el problema. Bueno, y lo sé porque yo he sido freelance durante muchos años. Yo cuando estuve trabajando en una startup fui freelance, tuve un montón de clientes, no solo estaba trabajando para esa startup, sino que hacía un montón de cosas y yo la verdad es que me quemé un poquito, me quemé un poquito porque los clientes son lo peor. Yo lo reconozco que no los aguanto, o sea, no los aguanto. Si ya me cuesta cuando tengo que crear contenido y tal, y los patrocinios y tal, hay algunas empresas que me cuesta o porque no encajamos muy bien o por los cambios que quieren o cómo quieren el contenido. Y ya me cuesta, y al final es como un jefe también, ¿sabes? Así que hay que seleccionar. Yo soy muy selectivo, soy muy selectivo. Las cosas como son. Líder de los clientes. Me quemé de mi primera empresa porque me hicieron tener contacto directo y es lo peor. Claro. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, que muchas veces eso cuesta mucho, cuesta mucho.